Gloria a Dios. Abran sus Biblias, por favor, a Juan 14, 26. Juan 14, 26. Y dice la palabra del Señor: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará a mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Padres, gracias, porque tú eres el Dios que abre los ojos de los ciegos. Y Señor, nosotros todos fuimos ciegos espiritualmente y a cierto punto siempre hay falta de visión. Solo tú, Señor, puedes abrir nuestros ojos, como hemos cantado hoy. Y pedimos, Señor, en este día que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, que tú reveles, Señor, tu santa voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. No necesitas saber cómo ver o oír, o tener la habilidad de ver o oír, para ver una nueva musical que está en Broadway, que se llama Catch Me If You Can. Y hay una organización que se llama la Alianza para la Inclusión en los Artes, que gastó $240,000 para equipar los teatros en Broadway, 4 teatros en Broadway, con 2 nuevas piezas de tecnología. Una que se llama e-capción y la otra descriptivo. Y eso ayudan a los sordos y a los ciegos a experimentar el drama musical de Broadway. Fue pagado por una beca de la ciudad de Nueva York y por un grupo de teatro en Nueva York, pero hay una señora que se llama Deborah Kendrick, y ella es una que escribe por un periódico en Ohio, y ella fue a ver uno de esos plays, a ver entre comillas, porque es ciega. Y ella siempre amaba a los plays, a los dramas en Broadway, pero luchaba para entender el escenario, los movimientos y todo, por supuesto, porque es ciega. Recientemente, sin embargo, ella asistió a uno de esos dramas con esa nueva tecnología, y ella dijo que literalmente pudo ver, aunque no tiene vista, lo que estaba pasando. Ella escribió en el periódico: si me preguntas si viera yo un show la semana pasada en Nueva York, mi respuesta es sí. Genuinamente, sin equivocación, yo vi el show. La experiencia de ella es una ilustración vívida del rol del Espíritu Santo en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. No podemos entender la palabra de Dios si Dios no revela su palabra a nosotros, si no abre nuestros ojos. Por eso Jesús dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que los he dicho. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina, y es muy importante en este mundo en que vivimos, con tantos asuntos, tanta complejidad, tanta confusión, tantos caminos, tanta de importancia, y si nosotros andamos ciegos, quedaremos confusos y con muchos problemas. Ciegos necesitamos un guía, y ese guía es el Espíritu Santo, como cantamos: abre mis ojos, guíame, Espíritu Consolador. Vivimos en un mundo vuelto loco y necesitamos la gracia del Señor. Hay un canto que cantamos que se llama Sublime Gracia. Y dice el canto: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló.
La letra de este himno viene de la historia en Juan 9:25, cuando Jesucristo abrió los ojos de un ciego. Y los fariseos, buscando qué acusar a Jesucristo, le acercaron y dijeron: ¿no saben que ese hombre que abrió sus ojos es un pecador? Y él respondió: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora hay un nuevo musical en Broadway también que se llama Amazing Grace. Es la historia de John Newton, el autor del himno Sublime Gracia. La historia de John Newton es muy interesante, porque él, un poco después de la guerra revolucionaria en este país, era un traficante de esclavos. Él iba a África con sus barcos a traer los esclavos, los negros encadenados aquí a Estados Unidos. Y un día en uno de esos viajes vino una tormenta muy grande que pensó que él iba a perder su vida. Y comenzó a clamar a Dios. Y después se convirtió al Señor y dejó ese negocio tan horrible. Dedicó su vida a servirle al Señor y predicar el Evangelio, y él escribió muchos himnos, entre ellos Sublime Gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Cristo no vino aquí para traer una nueva religión. No es religión que necesitamos, es poder del Espíritu Santo. La Biblia habla de personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Falsos cristianos que afuera parecen que fueran muy santos, pero sus vidas no concuerdan con el Evangelio. Nosotros no necesitamos religiosidad. La religiosidad es un término sociológico que refiere a varios aspectos de la actividad religiosa. Pero en términos bíblicos tenemos que recordar que hay personas religiosas que tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, o sea, el poder del Espíritu Santo no tienen. Si nosotros vamos a estar llenos del Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro guía que nos enseñe todas las cosas, tenemos que leer y estudiar las Sagradas Escrituras. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de maldad, ni estuvo en sillas de escarnecedores. Pero dice: en su palabra medita día y noche, y tiene su delicia, dice la palabra. Y dice que será como árbol plantado junto a arroyos de aguas vivas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no caerá. La palabra de Dios nos hace sabios. Dice 2 Timoteo 3:16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es palabra de Dios, no es palabra del hombre. Y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios nos hace madurar espiritualmente y nos capacita para hacer la obra de Dios. No estaremos avergonzados cuando comparecemos ante Dios en el día de juicio, porque Él nos dirá: bien hecho, buen siervo y fiel. Conociendo la palabra y aplicándola a nuestras vidas, llegamos a ser buenos siervos de Dios. La Biblia, la palabra de Dios escrita, nos hace prósperos, dice la palabra de Dios. En Josué 1:8, Dios anima a Josué, que tenía que batallar a conquistar la tierra prometida. Y dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien.
La Biblia nos hace prosperar en todo sentido de la palabra. Nos hace vivir una vida que glorifica a Dios y una vida que hace otros orgullosos. La palabra de Dios nos protege del pecado. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesucristo dijo: ahora sois limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra de Dios tiene un efecto purificador y nos protege del pecado. La palabra de Dios ilumina nuestras tinieblas. Ciegos fuimos, pero ahora vemos a través de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, escribió el salmista en el Salmo 119:105. ¿Estás confundido? ¿Pasando por tiempos oscuros? Vuélvete a Dios en su palabra, la Biblia, y te iluminará, te revelará su voluntad. La verdad es que la palabra de Dios mejora tu vida. Dice Proverbios 3:1-2: Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. No solamente abundancia de días y bienestar, no solamente una vida larga y una vida de paz. Mayormente la palabra de Dios nos hace vivir una vida con propósito, una vida bien vivida. John Newton, el autor del himno Sublime Gracia, vivía una vida donde estaba ganando mucho dinero traficando a esclavos. Pero cambió todo eso por el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Y gracia significa el favor inmerecido de Dios. Recibimos la salvación por fe, por gracia a través de la fe. No es algo que merecemos, es algo que Dios nos da su favor divino. Pero la gracia no es algo que simplemente recibimos en el día que aceptamos a Cristo. La gracia tiene que abundar en nuestras vidas y la misericordia constantemente. Y si nosotros queremos andar con Dios, tenemos que andar con su palabra. La palabra de Dios mejora tu familia. Deuteronomio 11:20-21 dice: las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades, para que sus días y los días de sus hijos sobre la tierra que el Señor juró a sus padres que les había de dar, sean tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. La piedad es contagiosa. Cuando tú te metes con Dios y su palabra, los demás se dan cuenta. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, recibiendo la palabra de Dios, los mandamientos. Y cuando bajó del monte se iluminaba su rostro. Los místicos judíos tienen la idea de que cuando leen la palabra de Dios, las letras literalmente brincan de la página y se imprimen en sus corazones. La palabra de Dios nos transforma y por eso la Biblia dice: serás salvo tú y tu casa. No es que automáticamente tus hijos o tus familiares lleguen a ser salvos cuando tú aceptes a Cristo, pero la transformación en tu vida que ellos ven mientras vas creciendo en el conocimiento de las Escrituras, en la oración y en la sublime gracia del Señor, ellos notan y ellos son convencidos del pecado y llegan a conocer a Cristo como su Salvador. Cantamos: abre mis ojos, oh Cristo. Y el Salmo dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Tú miras las maravillas de la palabra de Dios diariamente?
Todo lo que pasa a nuestro alrededor se puede interpretar a través de la palabra de Dios, porque es el libro más moderno. No solamente no es un libro antiguo del pasado, es un libro del futuro, porque nos predice lo que está pasando ahora y lo que pasará. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que pasa en las noticias, todo lo que pasa en tu vida, solamente se puede comprender a lo completo a través de la palabra del Señor. Muchas personas les gusta poner ese dicho WWJD, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Sin embargo, muchas personas no tienen la mínima idea qué haría Jesús, porque no leen suficiente Biblia para saber lo que haría Jesús. La Biblia transforma nuestras mentes. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Quieres saber la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde me muevo? ¿Qué hago? ¿Qué trabajo escojo? ¿Dónde debo de buscar ayuda? Todas esas respuestas vienen por el Señor. Y cuando nosotros nos metemos con Dios en su palabra, Él nos guía. El Espíritu Santo, nuestro guiador, nuestro consolador, nuestro ayudador, nos ilumina. Hay un dicho que el cuerpo logra lo que la mente cree, y esa es la esencia de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que saber la voluntad de Dios, pero muchas veces perecemos por falta de visión. La palabra de Dios purifica nuestras vidas. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, preguntó el salmista. Con guardar tu palabra. Todos tenemos pecado, todos tenemos que mejorar en nuestro andar con Cristo, y todos tenemos que cambiar. Nadie es perfecto. La Biblia nos ayuda a hacer cambios positivos en nuestra vida. Por eso es sumamente importante estudiarla, meditar en ella día y noche, porque la Biblia afecta a tu mente y tu mente afecta a tu vida. Hay un dicho que la Biblia te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. La Biblia es nuestra arma más poderosa. Efesios 6:17 dice: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No permitas que Satanás te derrote. La Biblia dice que lo podemos resistir la palabra, y él huirá de vosotros. Pero el diablo, y él huirá de vosotros. Pero nosotros no resistimos el diablo simplemente por gritarle. Él no tiene miedo de nosotros. Pero sí hay algo a lo cual él tiene miedo, que es la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por 40 días, él respondió, siendo Dios, él respondió con la palabra de Dios a las acusaciones del diablo. Y él dijo: escrito está, solamente Dios adorarás. ¿Quieres victoria en tu vida? Usa la palabra de Dios, porque es una palabra viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Saben, muchas veces uno habla con alguien y comienzan a poner pretensiones, excusas, mentiras, pero comienzas a hablar con la palabra de Dios, ya no más excusas. Corta, penetra hasta el meollo del corazón, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando abrimos la palabra de Dios, nos convence, porque es para nosotros. Y cada palabra debería tener un efecto en nuestra vida.
No es un libro anticuado o una forma antigua de pensar. La Biblia es viva y habla a nosotros personalmente en el siglo XXI. Pero no solamente tenemos que leer y meditar en la palabra de Dios, sino aplicarla a nuestras vidas. Cuando leemos algo en la palabra de Dios, no deberíamos estar pensando, eso es para fulano de tal. Deberíamos pensar, es para mí. Dios me está hablando. ¿Qué me estás tratando de decir, Dios, a través de tu palabra? La Biblia dice en Santiago, dice, pero sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. La Biblia transforma tu mente. Tu mente transforma tu conducta. Y a través de ese proceso llegamos a ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Cuando leemos la Biblia, tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué significa esto para mí? Dame sabiduría, Espíritu guiador. El verdadero gozo solamente se encuentra en la presencia de Dios, y nosotros cuando nos centramos en la palabra, entramos en su presencia. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Las personas buscan la llenura de sus deseos, de sus mentes, de sus emociones, de sus tristezas, en el sexo, en las drogas, en el alcohol, los amigos, los bares, lo que sea. Pero el verdadero contentamiento que no te decepcionará viene únicamente de Dios. Y si quieres andar con Dios, encuéntralo en su palabra. Nosotros, los pastores y los maestros de la Biblia, no tratamos de enseñar a los feligreses qué pensar, sino cómo pensar, cómo interpretar la palabra de Dios para aplicarla a tu vida, para que haya una diferencia verdadera. Otra vez, cambia tu mente, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. El cuerpo logra lo que la mente cree. Y Jesucristo dijo, si pidieres cualquier cosa en mi nombre, creyendo, lo recibirás. Cuando cambias tu forma de pensar, cambiarás tu vida. Pero muchas personas dicen, estoy muy ocupado para leer la Biblia. No tengo tiempo para pasar tiempo con Dios. Cuando pasamos el tiempo orando, leyendo la palabra de Dios y viviendo en el Espíritu Santo, nuestra forma de pensar comienza a cambiar. Y cuando nuestra forma de pensar cambia, afecta a nuestras vidas, nuestros familiares y a nuestro alrededor. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios sin errores que Él nos ha dado. Dios te lo ha dado como tu arma principal. Dios te lo ha dado para algo que mejorará a tu vida. Y ahora quiero que pensemos por un momento, ¿cómo está tu vida con el Señor? ¿Realmente entiendes la palabra de Dios? ¿Estás teniendo tiempo con Él diariamente, absorbiendo lo que la Biblia te dice? ¿Estás escribiendo versículos bíblicos, quizás en un papel, una tarjetita, llevarlo contigo, ponerlo en la pared en tu casa para que todos lo vean? Hermanos, la palabra de Dios tiene un efecto, trae cambios. Y nosotros sabemos que muchas veces nos metemos en problemas por nuestra propia ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Hermanos, no seamos así como los perecedores por falta de conocimiento.
Una cosa que me gusta de esa película War Room que vimos en la película Cuarto de Guerra, cuando la señora le pregunta, ¿tú vas a una iglesia? La señora respondió, sí, de vez en cuando. Y ella le preguntó, ¿por qué tu pastor solo predica de vez en cuando? Hermanos, si vivimos vidas tibias, el resultado va a ser una vida tibia. Si vivimos vidas calientes, y eso comienza con un encuentro personal con el Señor. Que sea Dios el primero que veas cada mañana, el último con quien hablas cada noche. Que sea la palabra de Dios lo primero que entre en tu corazón cada día y afectará tu día entero. Que sea la palabra primero en tu casa, en tu hogar. Que tus hijos sepan, que tus padres sepan, que tus amigos de la escuela sepan que este libro tiene las palabras de vida. Y cuando la abras, que esas palabras salgan de la página y permítalas imprimirse en el corazón. Abre mis ojos, oh Cristo. En inglés es un poco diferente. La letra dice, open the eyes of my heart. Abre los ojos de mi corazón. ¿Quieres que Dios abra tus ojos? John Newton pensaba que tenía todo. Traficaba ilegalmente los esclavos, pero hoy en día hay personas que trafican no solamente esclavos, pero drogas y otras cosas. Creen que van a seguir bien con la vida sin nada. Pero un día tuvo un encuentro con Dios. Dios hizo levantar esa tormenta en su vida, para que él clamara a él por su sublime gracia que le salvó. Y después él escribió que la transformación no era inmediata en su vida, sino cuando comenzaba a leer la palabra de Dios, poco a poco iba transformándose. Y llegó a ser el autor de este himno que vamos a cantar ahora, Sublime Gracia. ¿Sabe qué, hermanos? La palabra de Dios nos hace honestos. Y John Newton, el autor del himno, dijo, sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Aparte de Cristo no hay felicidad. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Vamos a ponernos de pie y cantar el himno 300, Sublime Gracia. Si hay alguien aquí hoy que no ha aceptado a Cristo, Dios te ama de tal manera que mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti, por tus pecados. Venga, la Biblia dice, a todos que le recibieron, Él les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Venga a recibir ese poder de Dios, esa transformación de vida, ese perdón de pecado y esa vida eterna. Quizás eres cristiano, pero tu vida con Dios no es lo que debe de ser. Debe de ser más caliente. Debes de sacar más de Él cada día, pasar tiempo con Él. Quizá hay alguien aquí que está tan ocupado en su vida que ha olvidado de lo único verdadero. La única cosa verdaderamente importante. El éxito viene de Dios. No viene de ningún otro lado, ni del norte, ni del sur, ni oriente, del oeste, sino de Jehová de los ejércitos. Busquen a Él